Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, para nosotros es un gusto contar nuevamente con la presencia en el programa de la ingeniera Tatiana Espinosa, representante de la ONG Arbio, a quien agradecemos la gentileza de atender a Amazonía 21. ¿Cómo está, ingeniera Tatiana Espinosa? Gracias por estar ahí y conversar con Amazonía 21. ¿Qué tal? Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Aquí estamos. Desde la ONG que usted representa, se ha hecho todo un estudio para dar o visibilizar las potencialidades de esta especie forestal, el chihuahuaco. Háblenos un poco, ¿por qué es importante para el país, para la Amazonía, este árbol, el chihuahuaco? Sí, mira, nosotros realizamos una investigación en el bosque que gestionamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es gestionar y hacer manejo en una concesión de conservación, ya en Madre de Dios. Y en esta concesión, pues es el tipo de bosque de bajío y hay bastantes árboles de madera dura como el chihuahuaco. Entonces, en el año 2018 presentamos un proyecto para investigar este árbol, sí, sobre todo a nivel poblacional, es decir, la estructura de la población, ya, cuántos árboles jóvenes, regeneración natural, árboles adultos y viejos existen, ¿no? Toda la estructura. Y también para hacer cálculos de la edad de estos árboles, porque lamentablemente no se han estudiado las especies que actualmente estamos talando para madera, ¿no? Entonces eso es bien irónico porque no las conocemos, no sabemos qué edad tienen estos árboles, ni su ciclo de vida, sin embargo, se les está talando pues para una demanda grande que hay, ¿no? De madera para pisos de parquet. Viendo estos vacíos, pues, ¿no? Y el interés también de la industria, por un lado, por cortarlo, pues había que hacer más estudios. Se realizó esta investigación recogiendo muchas investigaciones y estudios que se han hecho antes, ¿no? Como yo digo, yo agarré la posta, ¿no? De la comunidad científica que ya en el 2016 había enviado varias cartas al gobierno también pidiendo que este árbol sea clasificado dentro de la lista de especies amenazadas, ¿no? Bien, entonces, como así en resumen, ¿por qué es importante esta especie? Es uno de los más altos del bosque amazónico, ¿sí? No son muchas especies las emergentes, las altas, llega a 60 metros de altura o más. Su crecimiento es muy, muy lento, crece 1 milímetro al año o hasta menos, lo cual quiere decir que en 20 años del ciclo de corta va a haber crecido solo 2 centímetros. Por lo tanto, no es sostenible cortarlo, ¿sí? Por su lenta tasa de crecimiento, están cortando árboles de más de 500 años o hasta más de 1000 años de edad. Para llegar al diámetro mínimo de corta, demora más de 300 años. Entonces, es una especie de que si tú la cortas y luego vas a plantar o vas a dejar un árbol chiquito, pues va a demorar más de 300 años en recuperarse, en llegar a tener de nuevo 51 centímetros. Entonces, eso por un lado, ¿no? La lenta tasa de crecimiento, y por otro, el que no existe reclutamiento. Y esto significa de que no va a haber suficientes árboles jóvenes que reemplacen a los adultos que se están cortando, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué el comportamiento de esta especie es así? Pero ya está comprobado con varias investigaciones, incluso Mónica Romo en el MANU también hizo otra investigación, en el cual sale esta estructura, en la cual no hay suficientes árboles jóvenes. Entonces estamos cortando los árboles viejos y luego nos va a quedar una población sin árboles viejos, es decir, sin árboles altos, sin árboles que den justamente todo el hábitat para el águila arpía, para la anidación de guacamayos. Son los árboles más grandes, como le decía, de la Amazonía, ¿sí? Uno de los más grandes de la Amazonía, y de ellos depende justamente el equilibrio del ecosistema, que se mantenga todo, porque los árboles más antiguos, más grandes, son los que van a estar conectados a la gran red, ¿no?, subterránea con la cual se conectan los árboles, y de ellos depende la supervivencia de los árboles más jóvenes, ¿sí? O sea, son bien importantes. Son los más importantes, los árboles más longevos, más antiguos, más grandes, ¿no? Entonces, para cortarlos se abren tremendas carreteras también para llegar, porque hay que sacarlo por tierra, porque no flota esta madera, ¿no? Y creando aún más degradación, y luego esto es un inicio, ¿no?, de deforestación, porque luego entran agricultores y ya sabemos cómo el bosque pierde valor y luego se somete a cambio de uso.
Entonces, lo principal es que son árboles que son muy importantes a nivel ecosistémico y que ya está demostrado a nivel científico, ¿no?, que no es sostenible cortarlos, ¿sí? Que vamos a llevarlos a la extinción comercial. Entonces, la posición sería de que se proteja de tal manera esta especie por todas las características y por toda la valía que usted nos indica, ingeniero Espinosa, que se debería declarar su protección absoluta. Debería estar dentro de la lista roja de flora amenazada, ¿no?, de Perú, sí, y debería promoverse la plantación, no sé si de chihuahuaco u otras especies, para abastecer el mercado de pisos de parquet. Hay que ir mirando esa transición. De esto se viene hablando hace tiempo. Sin embargo, la industria insiste en seguir cortando árboles de más de 500 años. Debería haber una transición en la cual se vaya dejando de cortar por lo menos la madera dura del bosque natural y se empiece ya a generar o a promover las plantaciones comerciales con especies que vayan a suplir esta demanda, si es que aún el mundo quiere seguir usando madera para pisos, ¿no? Hay un montón de alternativas, ni siquiera necesitamos usar madera para pisos, hay alternativas mucho más sostenibles, ¿no? Pero bueno, si queremos seguir usando madera, que provenga de plantaciones. El problema en Perú es que toda la madera que nosotros sacamos es de bosques naturales. Sí. Y el sacar madera de bosques naturales degrada el bosque y crea justamente un camino hacia la deforestación del bosque. Entonces el bosque natural cumple funciones súper importantes ahora, justamente ahora que estamos en plena crisis climática. Sí. Entonces países como Perú, con bosques mega diversos, ¿sí?, que la riqueza está en lo no maderable. Cortar los árboles es matar a la gallina de los huevos de oro. Sí. Tenemos que invertir en investigación, superfoods, alimentos, frutos amazónicos, medicina, ecoturismo, investigación científica. O sea, ¿cuántas cosas podemos hacer en un bosque mega diverso como el que tenemos? Entonces, hay muchas opciones, ¿no? Una de ellas es el cortar árboles, como le digo, que es justamente quitarle los componentes principales al ecosistema y es crear degradación y muchas veces cambio de uso, ¿no? O sea, contrario a lo que deberíamos hacer. Diríamos que aplicamos la ley del menor esfuerzo, cortar árboles, porque lo demás requiere de investigación, de estudios, para buscar esas otras alternativas y darle un manejo sostenible a nuestros bosques, ¿no? Exacto. Sí, no queremos ver, o sea, como siempre, ¿no? No nos proyectamos a mediano y largo plazo, ¿no? Y seguimos siendo cortoplacistas, ¿no? Cortando, quemando, ¿no? Haciendo un cultivo que te va a durar no más de 2 años porque el suelo se empobrece, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, y así vamos incrementando justamente la deforestación y la frontera agrícola, ¿no? Que es el mayor factor de deforestación. Entendemos entonces que en todo esto el Estado peruano como tal, a través de sus instancias de gobierno, prácticamente ha estado inerte o poco activo en estas políticas, ¿no? Sí, ha estado poco activo. Bueno, en el año 2016 se presentó, ¿no?, una carta de toda la comunidad científica alertando justamente que le quedaban ya pocos años a esta especie si es que se seguía cortando de esa manera. Y no fue tomado en cuenta, ¿no? La categorización de la especie sigue en espera. La última vez que se actualizó la lista de flora amenazada fue en el 2006. Y cada 4 años debería actualizarse. Imagínate cuántos años han pasado. Sí. Y el CERFOR simplemente no, pasan los años y no dice nada, ¿no? Entonces 2016 fue la última vez que como que hubo un poco de presión, pero CERFOR no hizo nada, el Ministerio del Ambiente tampoco. Ahora estamos frente a CITES, ¿no?, que ya la comunidad europea, ya hasta ellos, ¿no?, se dan cuenta de que no deberían estar comprando árboles de 500 años de la Amazonía. La Unión Europea, Panamá y también Colombia han propuesto que todo el género Dipteris entre dentro de esta categoría, ¿no?, de CITES, apéndice 2. Entonces ahora es un nuevo momento en el cual estamos de nuevo preguntándole al Estado peruano cuál es la posición de Perú frente a esta especie. Ahora tenemos más evidencia científica, ¿no? Incluso tengo la investigación que les digo que nosotros mismos hemos hecho en Arbio durante 2 años, ha sido publicado salió un artículo científico publicado en el año 2020,
más todo lo que ya se había hecho antes. Entonces estamos confirmando y reconfirmando que no es sostenible cortar esta especie, ¿no? Entonces ahora ya debería el gobierno, con todo lo que se sabe y lo que se tiene, ya tener una posición firme al respecto. Una decisión técnica, pero también una decisión política, ¿no? Claro, una decisión política que vaya hacia el camino de ver los bosques no como abastecedores de madera, sino como un potencial mucho mayor por la diversidad que tiene, ¿no? Diversidad genética, etcétera, y por los servicios ecosistémicos que nos brinda a todos los peruanos, a Sudamérica y al planeta. No podemos dejar que la Amazonía siga sufriendo, ya está llegando el punto de no retorno, en el cual vamos a sufrir todos. Entonces, viendo hacia el tema de cambio climático y todo, Perú ha firmado montones de convenios en los cuales dice que va a reducir sus emisiones. La mitad de las emisiones son por deforestación. Si seguimos entrando a la selva natural, al bosque natural, a cortar árboles, estamos generando el primer inicio de degradación del bosque. Como le digo, son procesos, ¿no? Que poco a poco hay que dejar esas malas mañas y cambiar hacia otras cosas. Teniendo la experiencia y el trabajo importante de investigación que ha hecho usted y todo su equipo, partiendo de la valía del Chihuahuaco, ¿qué le podemos decir a los que habitamos en esta parte del país, en la Amazonía, en que cuando se habla de estos temas, a veces en ciudad, consideran muchos los desarrollistas de que estamos queriendo poner trabas para el real desarrollo que necesitan los pueblos, y le hablan de que esa es una forma de que sigas en la pobreza? ¿Qué le podemos decir al poblador para que con este ejemplo puedan tener muy en claro que tenemos que tener un manejo mucho más responsable de la Amazonía? Sí, a los pobladores y a las comunidades con las cuales yo trabajo, porque bueno, yo también vivo en Madre de Dios y todo, es difícil, ¿no? Porque muchas veces la necesidad te gana y al final, pues, lo que hacen es comprarte los árboles, ¿no? A nada, ¿no? A 200, 500 soles, y luego entran los dueños de aserraderos, los dueños de los tractores, quien tienen toda la maquinaria para sacar los árboles. En otras palabras, ¿quién gana realmente de esto? Ganan los exportadores, ¿no? Y las empresas, los aserraderos, etcétera. Pero el poblador que tiene el bosque y tiene el árbol, gana una miseria. Pero, como le digo, es una solución a corto plazo, ¿no? Y por la necesidad muchos caen en eso. Entonces, ¿qué les diría? Que no caigan en algo cortoplacista, que nos proyectemos a mediano y largo plazo, y que ya existe muchísimo interés por venir a estudiar estos árboles. Mira, te comento así nomás, pero ahora han llegado gente de Europa, de Italia, etcétera, escaladores de escala mundial, buscando árboles grandes, porque justamente querían medirlos. Hemos escalado con todos los equipos un Chihuahuaco de la concesión, lo hemos medido, 54 metros mide. Ya hemos calculado también su diámetro, sus dimensiones, el carbono acumulado. Entonces, bueno, y la gente pagan por venir a ver árboles grandes, a escalarlos, a estudiarlos, a tomar foto de la aguilarpía, a hacer investigación. Entonces, ese árbol te va a dar mucho más en pie que ahorita talándolo, y conservar el paisaje también, porque también hay mucho interés en hacer estudios, en venir, en conocer, etcétera. Entonces, lo que les diría es que el real desarrollo no puede sustentarse en la destrucción del bosque, porque eso nos va a afectar sobre todo a quienes viven en el bosque. Calidad, cantidad de agua, nos va a proteger también de inundaciones o de sequías, ¿sí? Que haya bosques, que haya árboles grandes, nos protege. En fin, hay muchas cosas a nivel de mitigación y adaptación a cambio climático, a niveles extremos, que nos van a favorecer el continuar con los árboles grandes, en mantener en equilibrio el ecosistema, para que nos brinde también, como te digo, medicinas, frutos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos proyectamos un poquito, ¿no? A mediano y largo plazo, podemos hacerla muy bien. Y eso nos parece muy bien. En resumen, entonces, ingeniera Tatiana Espinosa, un árbol de pie te representa 1.000 oportunidades y utilidades en su aprovechamiento efectivo. Un árbol talado, un árbol que derribemos, le podrá hacer ganar una sola vez, si es que lo quiere monetizar. Una sola vez se entrará plata al bolsillo y después nos olvidamos. Y después nada, exacto, sí. Exacto. Es una pérdida. Sí, definitivamente. Ingeniera Tatiana Espinosa, muchísimas gracias por habernos permitido conversar con usted. Muchas gracias a usted. Un gustazo. De igual manera.
Amazonía 21.